Siempre ha llamado mucho mi atención la historia del llamado José el Soñador. En la Biblia hay varios Josés. El más conocido por nosotros pues es José, el esposo de María. Pero mucho antes de que José, el esposo de María, naciera, hubo otro José también muy importante en nuestra historia de salvación. Y pues hemos escuchado que el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud que vivía en Egipto. Y de ahí empieza pues a ponerse interesante la historia de la salvación que cuenta la Biblia, que al final de cuentas pues no es nada más que nuestra propia historia de salvación. Y cuando hablamos de que el pueblo de Israel fue rescatado por Dios de la esclavitud en Egipto, pues habría primero que ubicar al pueblo de Israel en Egipto. ¿Cómo es que ese pueblo fue a dar de esclavo a Egipto? Y pues ahí es en donde aparece este otro José del que estoy hablando, y que también es conocido como José el Soñador, porque él tenía sueños que luego se cumplían. Por lo general, no sé en su caso, pero por lo menos en mi caso, los sueños que yo tengo son simplemente eso. Son juegos de mi mente juega con cosas que tiene en mi memoria, con cosas que yo anhelo, con vivencias que tengo, y me arma por ahí algunos juegos mentales. Y al final de cuentas pues he aprendido con los años a entender que los sueños no son nada más que pues eso, un producto de mi mente que está en descanso y que pues toma todo lo que tiene en ella y me arma por ahí algo para que me entretenga durante la noche, porque como no me gusta dormir, pues bueno, mi mente dice, bueno, ya que no le gusta dormir y nosotros sí queremos descansar aunque sea un poco, pues entonces vamos a inventarle un sueño para que se entretenga y que se esté el mayor tiempo posible en la cama, acostado con los ojos cerrados y sin hacer nada más que eso. Y pues bueno, así es como yo entiendo mis sueños no se hacen realidad. Incluso desde muy pequeño, bueno, no pequeño, sino en mi adolescencia, entendí que mis sueños me jugaban eso, una simple pasada. Y que no eran visiones, vamos, que no eran premoniciones de lo que iba a suceder en el futuro, así estuvieran relacionados con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, con la muerte de alguien, con que si alguien se casaba. Aprendí a darme cuenta de que era mi mente la que me jugaba ahí unas pasadas, porque uno de mis más grandes anhelos cuando era niño era conducir, era manejar un automóvil. Y en aquel entonces yo recuerdo que era una caricatura que estaba de moda, la de Meteoro, con su auto, el Mach 5. Los que tienen mi edad, pues quizá lo recuerden. Y yo muy seguido en aquel entonces soñaba con eso, con que iba manejando el Mach 5. Pero lo curioso es que yo siempre iba sentado en el asiento trasero del auto, en el asiento de atrás. Y siempre iba sentado atrás con un volante que no estaba fijo, que no tenía un tubo, el tubo que va hacia la dirección. Era el solo volante así suelto volando y yo sentado en el asiento de atrás. Yo lo más que lograba hacer en mis sueños era sentarme en medio y por lo menos iba viendo así y yo le daba el volante para un lado y no se movía, no reaccionaba. No hacía lo que yo quería y entonces me esperaba a ver hacia dónde veía yo que se iba moviendo aquel auto en mi sueño y hacia ahí movía yo el volante, más bien era yo el que iba siguiendo la dirección del auto. Ya más grande pues me di cuenta de que yo
así es como soñaba, porque yo nunca me había sentado al frente de un volante, al frente de un auto, y nunca había conducido. Y entonces lo que veía era lo que yo normalmente había vivido. Yo tenía en mi mente los recuerdos de cuando había ido en la parte de atrás de un auto y veía hacia el frente y me hacía mis figuraciones, me imaginaba que yo iba manejando, pero en mis recuerdos, en mi memoria, es lo que había y es lo que yo soñaba. Y nunca me soñé al frente del auto y conduciendo. Y entonces ahí aprendí que mis sueños realmente pues no eran muy fiables para predecir mi futuro. Sin embargo, hay a quienes Dios sí les concede esa posibilidad, esa capacidad. Y un ejemplo pues está en este José llamado el soñador, porque él sí, lo que él soñaba sí se convertía en realidad. Sin embargo, recordemos en algunos sueños que él interpretó, pues no eran sencillos, no era tan fácil. No era simplemente cuestión de que él veía algo o que alguien veía algo y que José interpretaba sus propios sueños o interpretaba los sueños de otros. Estaba el factor Dios. El factor Dios es el que estaba con él y le permitía entender sus sueños y entender e interpretar los sueños de los demás. Él tenía los sueños, las otras personas tenían sus sueños, pero con la ayuda de Dios, y así lo hacía ver José, así lo entendía José, es como él lograba interpretar lo que significaban. Y de ahí cuando tuvo su sueño, aquel en el que él fue y les platicó a sus hermanos, un sueño en el que él interpretó que tarde o temprano sus hermanos iban a inclinarse frente a él, y pues ahí empezaron sus problemas. Pues fue y le dijo a sus hermanos, él era el menor, bueno, no era el menor, era su hermano Benjamín, pero era de los menores, y él va y le dice a sus hermanos que ellos se van a inclinar ante él. Sus hermanos se enojaron ¿y qué hicieron? Lo metieron en un pozo, y ahí lo tuvieron en lo que decidían qué hacer con él. Unos querían matarlo. Así se las gastaban en aquel tiempo, así de peligroso resultó tener aquel don para José en su tiempo. Lo querían matar, pero algunos intercedieron por él y decidieron mejor venderlo. Y lo vendieron a unos mercaderes que iban pasando por ahí y se lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Y aquí tenemos entonces cómo aquel José es llevado de las tierras en donde vivía su padre, en donde vivía su pueblo, sus hermanos, y cómo resultó en Egipto. Llega a Egipto y es vendido como esclavo. Y ahí ya estaba viviendo ya José en pleno la prueba dura, los momentos duros y difíciles de su vida, porque en primer lugar pues fue golpeado y fue arrojado a un pozo por sus hermanos, y claro que eso debe haber sido dolor, no solo físico, sino también moral. Sus sentimientos, cómo se han de haber sentido heridos al ver que sus hermanos hacían eso con él. Y ya estaba él sufriendo. Sufriría seguramente con el traslado, con aquellos nómadas que luego fueron y lo vendieron. Hubo un traslado en el que seguramente él no iba sentado cómodamente en algún camello y así muy a gusto. Seguramente iba atado para no escapar. Se sentía preso ya desde entonces. Luego fue vendido. La humillación que se puede sentir de eso, por siendo un hombre libre, y ahora era esclavo, ya no podía hacer lo que él quería. Y lo ponen a trabajar, y esa es otra, lo ponen a trabajar. Y entonces resulta que, pues ahí no acaban sus problemas. La mujer del hombre donde está él trabajando, aquel administrador
del faraón, pues ve que José es agraciado físicamente e intenta abusar de él. Y él, fiel a Dios, él sí, aún a pesar de lo que le estaba pasando, y aquí vemos una enseñanza muy grande, a pesar de lo que le estaba pasando, él confía en que Dios va a interceder por él, el que él va a actuar por él y lo va a devolver a su casa, o por lo menos le va a devolver la tranquilidad, la felicidad a su vida. A pesar de todo lo que le ha pasado durante aquella prueba, pues él no renuncia a sus creencias y a su fe y su confianza y su intención de quedar bien con Dios. Y entonces él rechaza a aquella mujer y aquella mujer lo acusa de que él quiso violarla. ¿Y cómo es que resulta que es esclavo y ahora pues resulta que aparte va a ser preso? Y lo apresan y ahí está en la cárcel, preso, por ser fiel a Dios, por haber confiado en los sueños de Dios. Él va y les dice muy cándidamente a sus hermanos lo que va a pasar con ellos, y nada, que resulta en el pozo, golpeado, vendido, esclavo y ahora preso. Y seguramente preso en una cárcel egipcia no ha de ser un paraíso ni un día de vacaciones. Ha de ser en aquel tiempo seguramente más duro que en la actualidad. Y sin embargo él, con su forma de ser, con su forma de comportarse, con su forma de hablar, se gana la confianza del administrador de la cárcel, del jefe de la cárcel, y entonces tiene ciertos privilegios y puede tener una vida más tranquila, más en paz, un poco más a gusto que lo normal, dentro de las limitaciones y las carencias que se pueden vivir en una cárcel. Sin embargo, aquí vemos otra enseñanza, cómo estando en la prueba, firme y con la confianza en Dios, se puede tener una vida un poco mejor que los demás que están viviendo los mismos problemas, pero sin su confianza en Dios, sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios. Fue más soportable para José. Y entonces ahí es en donde tenemos que le resulta él compañero de la cárcel de uno que fue el copero del rey y también del panadero del rey. Están ahí, está hablando con ellos, y entonces se da cuenta que tienen relación con el faraón, y que pues tiene muy insignes compañeros, que aquí vemos personas que estuvieron en un alto puesto y que han caído en desgracia. Algo hicieron, ¿verdad? Algo hicieron y resultaron igualmente presos como el mismo José, también por sus motivos, aunque en su caso, como ya sabemos la historia, él no hizo nada y sin embargo resultó ahí. Y entonces aquellos hombres, al darse cuenta, al saber que José tiene esa capacidad, ese don de interpretar los sueños, le dicen sus sueños que han tenido, y a uno, al panadero, le vaticina que él va a morir muy pronto, y así sucede. Y al copero le vaticina que pronto va a estar de nuevo sirviendo frente al faraón, y así sucede. Y cuando aquel copero está de nuevo sirviendo para el faraón, recuerda a José, y en alguna ocasión en el que el faraón tiene unos sueños que nadie puede interpretar, el copero le dice al faraón que hay un José que es de otro pueblo y que está preso injustamente, que puede ayudarlo. El faraón manda por él y le dice aquellos famosos sueños, que son dos sueños, aquellos de las vacas y de las espigas, las vacas flacas y las vacas gordas, y las espigas frondosas y bellas, y las que están secándose. Y los dos sueños significan lo mismo, que el pueblo de Egipto va a tener varios años de abundancia, pero que luego vendrán años de hambruna. Y gracias a esa interpretación de aquellos sueños, el faraón toma medidas y manda almacenar
parte de lo que ellos van produciendo, parte de las cosechas de aquel pueblo egipcio, las van almacenando para que cuando no haya abastecimiento, cuando no haya alimento, ellos tuvieran ese alimento almacenado para que el pueblo egipcio no pasara hambruna. Lo hacen así, se pasan los años, se pasa el tiempo y resulta que todo esto se cumple. Pero ya para entonces, ya José ya tiene un puesto importante, porque el faraón lo pone al frente de aquellos planes. El faraón, seguramente tocado por Dios, al escuchar aquel vaticinio, lo cree, tengo algo que hacer, y pone a José al frente de aquella administración que se va a hacer de la alimentación de ese pueblo, y pasa de ser un preso, de estar en la cárcel, pasa a ser el segundo del faraón en importancia. Y ahí tenemos a José cómo pasa de estar en la prueba, en lo duro, sintiéndose prisionero, ahora en la abundancia, ahora en un puesto de poder, ahora en un puesto de influencia. Lo vemos ahora cómo su vida ha cambiado, y todo lo que sufrió estando preso, todo lo que sufrió golpeado por sus hermanos, todo lo que sufrió siendo esclavo y acusado injustamente, ahora es prácticamente un príncipe en el pueblo más poderoso de aquel entonces. Cualquier carencia que pudo haber tenido ahora no la tiene. Cualquier tristeza que pudo haber tenido por carencias físicas, por dolores físicos, por falta de alimento, ahora no lo tiene. Era querido en el pueblo de Israel, tenía todo. Había pasado de lo difícil, del que él creía que ya pues ahí iba a morir, ya en la cárcel. ¿Cómo salir de una cárcel egipcia sin abogados, sin dinero, en un pueblo extraño, sin familia? ¿Cómo pensar que iba a poder salir de esa cárcel? Y sin embargo ahora estaba viviendo en el palacio. Incluso se casa en el pueblo egipcio con una belleza, supongo yo, puesto que era pariente del faraón. Y José, siendo agraciado, la Biblia no dice que renegó de con quien se iba a casar. Debe haber sido alguien que era precisamente bien parecido, igual que él. Era una persona hermosa, una persona bella, por lo menos así lo veo yo, puesto que aquí la Biblia nos dice que pasó de no tener nada a tener mucho, de estar preso a ser súper libre, de no ser bien visto a ser una persona muy querida en aquel pueblo. Entonces, al momento de imaginarme a su esposa, pues también pienso en eso, ¿verdad? Y si él no puso ningún pero, pues seguramente quedó feliz y contento de la esposa que le tocó. Y pudiéramos dejar ahí la historia de José y hasta ahí sería una buena historia. Pero le faltaba algo, le faltaba su familia, le faltaba la venganza con sus hermanos. Le faltaba volver a ver a su padre y a su hermanito, al Benjamín. Y de ahí surge que el Benjamín de la casa es el más pequeño, porque de los hijos del padre de José, Jacob, precisamente Benjamín era el más pequeño. Y entonces resulta que le faltaba eso, y también eso se le cumplió. ¿Por qué? Porque como dijimos, iba a haber años de abundancia seguidos por años de carestía, de sequía, de falta de alimento. ¿Y quién creen que tuvo esa falta de alimentos? ¿Quién creen que se quedó sin comida? El pueblo de José, su padre, sus hermanos que se quedaron allá con el ganado, pues resultó que ya no tenían para comer. Y entonces el padre de José manda a los hermanos a comprar comida. ¿A dónde creen? A Egipto. Y cuando llegan a Egipto a comprar comida, ¿de quién creen que dependía que pudieran o no los egipcios venderles comida? Porque era el privilegio de los egipcios. Ellos tenían almacenado alimento. Todos los otros pueblos iban y ofrecían oro, ofrecían ganado, ofrecían todo lo que tenían, ofrecían sus propiedades, incluso quizá algunos hasta su libertad. ¿Por qué? Porque los egipcios podían darse ese privilegio, puesto que ellos eran los que tenían comida. Y entonces José ve a sus hermanos
y les oculta que es él. Y es una historia interesante, con mucha enseñanza. Si leen este texto, desde el momento en el que José se reencuentra con sus hermanos hasta el momento que se descubre por fin al fin ante ellos y les dice: yo soy José, es una historia muy bella que les recomiendo leer. Pasan muchas cosas ahí. Sus hermanos se arrepienten, sus hermanos se sienten tristes, quieren incluso decir: haz lo que quieras, dicen: haz lo que quieras con nosotros, haznos tus esclavos si tú quieres, hicimos mal contra ti. Y entonces ahí se cumple aquel primer sueño de José, en el que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Se cumple una vez más un sueño de José. Pero lo interesante aquí es que cuando ya descubren, cuando José se descubre ante ellos y les dice: yo soy su hermano José, quiero ver a mi hermano, traigan a mi hermano, traigan a mi padre. Y hay un proceso en el que esto sucede. Sin embargo, ante la situación de hambruna que hay, ante el anhelo de ir a ver a José y el puesto prominente que José en aquel entonces tenía en Egipto, entonces todo el pueblo del padre de José se va a Egipto y son bien recibidos, y el faraón se siente contento porque es José, y José en aquel entonces era el más querido, casi como el faraón en Egipto. Estaban comiendo gracias a él, no estaban pasando hambre. Y ustedes saben qué es lo que pasa cuando uno no come. Si uno no come, pues puede tener la mejor diversión, uno no la disfruta. Si uno no come, ¿qué pasa cuando uno está trabajando sin comer? Le duele la cabeza y está de mal humor. Entonces tenían resuelto ese problema, el alimento. ¿Iba o no a ser José bien querido en Egipto? Claro que sí. Estaban comiendo y podían dedicarse al arte, a la construcción, a la filosofía, a todo lo demás que hicieran los egipcios, porque tenían resuelto el problema del alimento. Entonces es bien recibido el pueblo de Israel. Es bien recibido en aquel entonces. Pero luego muere José con el paso del tiempo, después de haber disfrutado de aquella buena vida. Ya tiene a su papá, ya tiene a sus hermanos, ya está todo otra vez en paz, en orden y en felicidad. Y José sigue viviendo sus años y muere. Y mueren con el tiempo también todos los demás que bajaron, los hermanos de José, hasta incluso el más pequeño de los hermanos de José, Benjamín, eventualmente mueren todos, y el pueblo de Israel se queda ahí en Egipto. Muere el faraón, mueren todos los que supieron por qué aquel pueblo llegó ahí a Egipto bien visto. Y con el tiempo, con el paso de los años, con el paso de las centurias, porque estuvieron ahí varios cientos de años, pues se convierten en esclavos. Pero así es como llegaron ahí. Y con el tiempo son esclavos y después tienen que ser salvados de esa esclavitud. Y aparece un hombre importante que es Moisés. Pero esa es otra historia. Aquí lo interesante, lo que a mí me llamaba mucho la atención desde adolescente era pues la historia, y es una de mis preferidas, la historia de José el soñador. Vaya que si soñaba, pero más que nada, con el favor de Dios, con la gracia de Dios, vaya que si los interpretaba. Estos son los sueños que interpretó, que se mencionan en la Biblia. Muchos otros sueños seguramente tuvo, y muchos otros sueños seguramente fueron y le dijeron. Sin embargo, para nuestra historia de salvación, estos fueron los importantes. Y que nos sirva como eso, no solo como, existe interpretación de sueños. Yo quiero que me interpreten mis sueños, voy a ir con alguien a que me interprete mis sueños, o me voy a comprar un libro. Es suficiente con estos que estamos en la Biblia, porque al final de cuentas, lo importante no es que sepamos nuestro futuro, o que si los sueños se interpreten o no, o que aprendamos a interpretarlos. Lo importante es nuestra salvación. Por tanto, entonces, para interpretación de sueños, es suficiente con estos. Bendiciones.